Bienvenidos a esta última clase ya, Número 6. ya terminamos con este curso. Como le comentábamos recién, estamos felices, los queremos un montón y gracias por esta compañía de un día tan difícil que estén acá. Nosotros le agradecemos el doble. Vamos a empezar con la clase de hoy, que hoy lo que vamos a ver como introducción, porque ya estamos tocando temas de UX UI, entonces ya nos estamos adentrando un poquito más. Ya todo lo que vimos les sirve para hacer posteos, para hacer branding, hacer un PPT, diferentes cosas. Esto que vamos a ver hoy también va a servir para PPT. Pero bueno, ya nos vamos adentrando más a diseño de interfaz. Entonces vamos a ver primero qué es diseño UX, que nos habían preguntado la otra vez, y qué es diseño UI. Lo vamos a explicar un poquito brevemente. Y ahí vamos a ver qué son los patrones de diseño UI, tipos de patrones, aplicación de patrones, y después vamos a pasar a la parte práctica de Figma. Vamos a ver patrones de un design system, que es un prototipo, y vamos a prototipar en Figma. Esto que vamos a ver de prototipo es una introducción de la parte 2 que va a venir del siguiente curso, ¿no? Esto, como vimos la otra vez, esto de componentes que eran como unos tips extras, esto va a ser una introducción a prototipado, ¿sí? Prototipado vamos a ver un poquito más en esa fase intermedia. Como decimos, la idea, vamos a ir viendo cómo va resultando y la idea es ir escalando de nivel. ¿Arrancamos? ¿Están listos? Bien, arrancamos entonces. Así estamos como vos, Ahí con la bocina. Vamos a hacer un repaso básico vamos a ponernos, saben que nosotras queremos que estemos todos al mismo nivel, que estemos todos entendiendo de terminología y demás, porque es un dolor de cabeza cuando, por ejemplo, nos pasa y nos notamos la otra vez que por ahí nombramos terminología y se nos pasó UX UI, entonces como ya estamos en la última clase y antes no era tan importante saberlo, ahora sí necesitamos como dar una base, ¿no? Hay muchas palabras, terminología en inglés y demás, que si hay algo que no se entiende nos van diciendo y nosotros lo vamos preparando. Así que nada, en esta clase era fundamental saber qué es diseño de experiencia de usuario, que es diseño UX, y diseño UI, que es diseño de interfaz. Vamos a comenzar entonces. ¿Alguien fue a Starbucks alguna vez? ¿Alguien pudo concurrir a una Starbucks? ¿Y qué se llevan de Starbucks? ¿Qué sensación tuvieron la primera vez que fueron? ¿Cómo se sintieron? Hace rato, bien. Yo fui a un Starbucks hace poquito, cuando fui a Capital, acá donde vivimos no hay. Y la verdad que fue una linda experiencia y me llevo olores como diagramación. ¿Ustedes tienen algún recuerdo así, algo que los diferencie del resto? La primera vez es un flash, realmente, es como diferente, está bueno. Al momento de ir a un Starbucks, ¿qué es lo que te llevas de tu experiencia dentro de ese lugar? ¿Qué es lo que destacás o lo que se diferencia del resto, por ejemplo? Por ejemplo, yo al momento de ir a Starbucks, si bien yo ya tenía como un background, ya si bien no soy de ciudad y demás, ya uno más o menos sabe por foto y demás, te ponen tu nombre, te llaman por tu nombre, toda la experiencia de compra, exactamente, claro, eso como que lo de... hacen súper personalizado. Lo hacen personalizado, esto también de adaptarse a las festividades, de hacer estas cuestiones que es una marca versátil. Todos estos recuerdos, experiencia, todo esto tiene que ver cómo por ahí nosotros nos sentimos y nos involucramos o nos relacionamos con la marca de Starbucks. Entonces, la experiencia de usuario, quizás uno lo relaciona siempre con diseño de interfaz, con compu, con aplicaciones, con cosas más digitales, pero no, tiene que ver con todo esto, ¿no? De cómo nosotros nos relacionamos con un producto, con un servicio, con una empresa. Nosotros como individuos, como personas que sentimos, pensamos, ¿sí? No es simplemente ir y comprar un café y ya está, ¿sí? Sino toda la experiencia que vivimos, por ejemplo. Cómo te trata el empleado, cómo están presentados los productos, cómo cuando vos recibís ese producto, no sé, cómo es la tapita, si te gusta, si es dinámica, si... Los olores, por ejemplo. Olores. Que hay marcas que tienen sus olores, sus ubicaciones, por ejemplo, también al momento de comprar un producto Apple. No solamente es tener el producto en sí, sino es todo el paquete, la iluminación, la presentación, el lugar cuando vas, ¿no? Que es todo blanco, que es bien iluminado, todo minimalista. Tiene un montón de connotaciones que a nosotros nos hacen relacionarnos con la marca de una manera.
cuando abrimos el paquete que tiene un papelito, un sticker, todo de cierta manera. Entonces todo eso es una experiencia completa que nos hacen relacionarnos con el producto, con el servicio o la marca, la empresa de cierta manera. Ah, mira, no sabía que tenía listas de música también. Mira que eso es buenísimo. Bueno, ¿ves? Esas cosas tienen, igual que los olores, viste que tienen olores registrados o cosas así, también eso es loquísimo. Como que eso va sumando a su identidad, entonces una vez que vos decís, bueno, escuché este tipo de música, eso es Starbucks, me lleva a Starbucks directamente. Exacto. Entonces, todo esto en donde nosotros nos involucramos como personas usuarias, donde vemos cómo piensan las personas usuarias, o sea, Starbucks lo que hace y todos estos servicios lo que hacen es ver cómo una persona interactúa con el producto o servicio y recopilar toda esa información para que todo su servicio se adapte a la persona usuaria. Entonces, lo que tiene el UX, diseño de experiencia de usuario, es mucho psicología, estudio de heurísticas, análisis, mucho de quemarse las pestañas y estar ahí adaptándose a la persona usuaria a la que nos dirigimos. Entonces, si vamos a los principios básicos de UX, ahora Maya les va a pasar un artículo donde está todo más ampliado. Vamos a nombrarles algunos principios nada más, que es, por ejemplo, predecir el comportamiento del usuario, o sea, qué puede suceder ante cierta situación. Reducir la carga cognitiva, que esto nosotros lo nombramos mucho. Reducir la carga cognitiva es como darle la información súper trabajada, digerida, trabajada como para que la persona usuaria tenga que pensar lo menos posible. Simplificar la funcionalidad, o sea, todo súper simple. Vamos a la función, no nada de adornos, ni muchas vueltas, ¿sí? Todo súper simple e intuitivo. Aclarar las llamadas en acción, que son los call to action, se nombra en inglés. Esto hace que se pueda facilitar una interacción, que se entienda lo que una persona usuaria va a hacer. Y administrar los errores de forma efectiva. Esto quiere decir de que si yo cometo un error, pueda recuperarme de ese error y no se termine ahí toda mi interacción y yo no pueda volver hacia atrás, ¿no? Sino como ayudar a la persona usuaria que pueda interactuar y que su experiencia sea lo más placentera posible y que quiera volver a repetir esa experiencia, ¿no? Entonces, esto es básicamente el diseño UX, ¿sí? Es saber cómo se involucra a la persona usuaria, cómo piensan, cómo se sienten y demás, y tratar de adaptarnos lo máximo posible. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es diseño UI, ¿sí? Diseño UI es diseño de interfaz de usuario, que lo podemos pensar como la capa externa de un producto digital, como el sistema, la cara que se ve, ¿sí? Esto lo podemos llevar a otros ámbitos de diseño industrial, que puede ser un producto, ¿sí? Pueden ser diferentes interfaces, pero ahora vamos a enfocarnos en una interfaz digital, una superficie digital. Acá en el diseño de interfaz va a estar todos los elementos con los que va a interactuar la persona usuaria para que su experiencia sea agradable, que funcione, ¿no? Que sea placentera, que sea satisfactoria. Entonces, el objetivo de diseño UI es que a través de los elementos visuales se pueda comprender la interacción y que sea lo más fácil y eficiente posible, ¿sí? Para poder cumplir una tarea o un objetivo específico o resolver un problema, ¿sí? Esto es, por ejemplo, no sé, nombremos un ejemplo malo que siempre se suele nombrar, que es, por ejemplo, la página de AFIP, ¿no? Acá por ahí el diseño UI no es tan amigable, entonces una persona tiene problemas para encontrar un botón, una acción, encontrar por ahí un centro de ayuda que lo ayude a interactuar, ¿sí? Entonces el diseño UI va a tratar de hacer todo lo más sencillo posible para que yo pueda realizar mis tareas de manera súper intuitiva, ¿sí? Ahora, los principios básicos de UI es, por ejemplo, nosotros siempre decimos que antes de diseñar tenemos que identificar un problema. No vamos a diseñar porque nos pintó, ¿sí? Vamos a tener que diseñar porque hay un problema específico, hay algo a qué resolver. Somos comunicadores, no es que estamos haciendo algo abstracto y... Pensar porque es lindo, porque es estético, sino porque tiene un fin. Tiene un fin, tiene por ahí una tarea específica que tiene que realizar. Por ejemplo, tenemos que hacer un carrito de compras porque tienen que accionar una compra. Bueno, perfecto, vamos a adaptarnos a eso. Se tiene que realizar una compra. Entonces todo eso va a estar adaptado a ese problema. O hay un problema de que la gente abandona el carrito de compra enseguida. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué la gente abandona el carrito de compra? Eso es un ejemplo. Es importante estructurar esto que decíamos de generar estructuras de contenido, menos es más. Acá lo decorativo ya no cuenta, sino que distrae, reduce carga cognitiva. La consistencia es importante, por eso enseñamos ahora sobre patrones de diseño,
que son vitales, por eso también les enseñamos sobre componentes y estilos, donde ustedes pueden generar una consistencia donde todo se explique de igual manera. Jerarquía visual, que esto es importante para guiar la vista, guiar la lectura de nuestra persona usuaria. Si yo genero una buena jerarquía visual, voy a saber cómo hacer el recorrido de lectura de mi persona usuaria. Retroalimentación, esto es importante, que si yo tengo un error, tengo que entender qué pasó, por qué tengo ese error, qué sucede, cómo me puedo recomponer o cómo puedo resolver ese problema, ¿sí? O por ahí se está cargando algo, bueno, avísame que hay algo que se está cargando, un archivo o algo y que tengo que esperar. Idioma del usuario, esto lo pueden notar, por ejemplo, en pedidos ya, que hablan como che, vos, o te tiran chistes. O Mercado Libre. Recuerdo que el partido pasado ni bien terminó, dijeron festejá comprando no sé tal cosa. Sí, o el Hablan otro, igual que nosotros. 20 me dijeron que, bueno, esto tiene que ver un poco más con UX Writing, ¿no? Pero 20 me decían que se pasa de confite, de confianza, así Claro. como que te habla Sí, muy... a veces pedido ya también medio que se va un poquito de, Y de esto querer ser canchero, digamos, y querer llegar. y hay algo importante que esto que no somos el usuario, nosotros no diseñamos para nosotros, nosotros nunca somos la persona usuaria, entonces tenemos que estudiar a la otra persona, saber a qué público nos dirigimos y diseñar para ellos, no para nosotros. Y algo que acá nos faltó, pero es que siempre se puede mejorar. No es que ustedes hacen un diseño y listo, mueren ese diseño. Se itera siempre. Esto es que ahí es donde empieza el UX, ¿no? Donde hacemos un diseño, una interfaz, se testea, se tiene durante un tiempo, se hace research, donde se junta información, se junta a ver, decir, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo con esto? ¿Cómo está funcionando? Uy, mira, la verdad que acá hay, por ahí la tasa de acción es muy baja, no concretan, pasa esto, bueno, vamos a estudiar qué es lo que sucede, se mejora la UI, sí, pero todo esto con un background detrás de UX. Entonces, para dar un cierre a estos dos términos, no hay UX sin UI. Esta es la conclusión, ¿sí? Las dos disciplinas se van a necesitar una de la otra. No es que nosotros hacemos una interfaz linda, hermosa y ya está, porque no va a funcionar por sí sola. Sino que tenemos que tener todo un análisis, toda una información previa para ver si estos elementos están funcionando, porque si hacemos UI sin aplicar UX es en vano. ¿Sí? Se trataría solamente de un wireframe, ¿se acuerdan la estructura alámbica? Bueno, aplicada así nomás, sin un planteo que sea funcional. Después de este repaso vamos a ver patrones de diseño. Algo que quiero aclarar es que, igual ahora lo vamos a ver de nuevo, que todo lo que vamos viendo clase a clase no es que ustedes aprenden algo y ya está listo, lo aprendimos y lo dejamos ahí, sino que se van acumulando una cosa con la otra, así que van encajando, se va haciendo como una escalerita, ¿sí? Una profe de la secundaria nos decía, todo tiene que ver con todo, porque Sí. está todo relacionado, así que no es que tipo, aprendimos componentes, bueno, listo, componentes ya está, sino que componentes también se suma, por ejemplo, a esta clase. O sea, así como lo fuimos estructurando, fue como ir de a poquito un paso más ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces al ir subiendo de nivel, lo que podemos ir haciendo es ir dificultándolo un poco más. Entonces, ahí es donde, por ahí, quizás algo que no entendimos la clase pasada, acá lo terminamos de cerrar, o en la práctica, o en el ejercicio, ¿sí? Entonces, si hablamos de patrón, una vez dicho esto, si hablamos de patrón, podríamos decir que un patrón, así en pocas palabras, es una serie de, por ahí, de acciones, de sucesos que se van a repetir de forma reiterativa. Entonces nosotros cuando vemos un patrón lo vamos a reconocer y lo vamos a aprender, ¿sí? Los patrones se aprenden. Entonces, si damos un ejemplo, en este caso de que si queremos hacer un origami específico de un animal en papel, vamos a seguir un patrón que está destinado para ese animal, ¿sí? O por ahí un suéter. Voy a querer tejer un suéter con ciertos puntos, bueno, voy a buscar cada patrón de cada punto para ir viendo. Después vamos sumando complejidad, vamos uniendo un patrón con el otro, ¿sí? Se van amontonando, van surgiendo nuevas cosas. Por ejemplo, con este animal, quizás una de esas acciones se repite en otro patrón para crear otro animal, ¿sí? Entonces vamos como relacionando. Nosotros a nivel perceptual, una vez que cuando descubrimos o reconocemos un patrón, lo que hace nuestro cerebro es liberar dopamina. Entonces esto produce placer y una recompensa porque estamos entendiendo qué es lo que estamos viendo y lo entendemos. Nosotros los patrones, como decía recién, los aprendemos.
Entonces a veces no se trata de inventar la rueda, sino de aplicar patrones porque ya la persona usuaria lo aprende. Ahora vamos a ver algunos. Entonces, nosotros los patrones lo que sucede, largamos dopamina porque lo estamos asociando con alguna experiencia previa que ya vivimos. Entonces de esta manera decimos, mira, esto trata de tal cosa, porque ya lo vi allá y funciona de la misma manera. Con esta cajita de herramientas que pusimos acá, estamos por ahí citando un poco a un psicólogo alemán. Es muy difícil el nombre de pronunciar, así que... Gigerenzer. Gigerenzer. No sé cómo se dirá. No. Es en alemán. Gigerenzer, no sé. Que él lo que dice que es la capacidad adaptativa, una caja de herramientas. Que cuando una persona cuando se nos presenta una situación nueva y tenemos que tomar decisiones en un contexto determinado, vamos a buscar en nuestra caja de herramientas de algún momento que vivimos que se asemeja a esa situación. Entonces, buscando dentro de nuestra caja de herramientas, sacamos información o algún recurso para poder afrontar esa situación. Decir, bueno, esto ya lo viví antes. ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo se interactuaba con esto? Entonces, si vamos a los sitios web, si vamos interactuando diferentes tipos de sitios, vamos incorporando estos patrones. Por ejemplo, de usar tanto Mercado Libre, quizás cuando vaya a comprar en Amazon entienda algunas cuestiones porque se manejan de manera similar, porque repiten ciertos patrones. Porque yo recopilé cierta información donde aprendí a hacer una tarea, que es comprar, y luego cuando me encuentro en una situación similar, lo aplico de la misma manera. ¿Sí? Y lo mismo con otras plataformas que ahora no se me ocurre alguna parecida a Mercado Libre. Hay un montón. eBay. Y después están las argentinas. Bueno, hay diferentes plataformas que vemos que uno dice, ay, no, pero es igual a la otra. O sea, que se copiaron. No, no es que se copien, es que siguen ciertos patrones porque una persona ya aprendió y es difícil volver a aprender algo nuevo. Entonces, buscando dentro de nuestra cabeza, vamos a encontrar cómo resolver de una manera rápida dentro de nuestros recuerdos una situación similar. Entonces, nos ahorra tiempo del pensar, ¿sí? Nosotros no queremos que las personas usuarias se maten pensando, sino que resuelvan y sino que la persona usuaria lo haga casi sin pensar, interactúe sin ninguna molestia y lo haga de forma natural, intuitiva. Acá nadie dice, es por eso que cuando un cliente quiere cambiar algo de los diseños que ya está probado que funciona, no es recomendable. Por eso hay que medio ahí machacar en la cabeza y también enseñarles, porque quizás como no están en tema... Uno piensa que por ahí es pago y te hay que- replica, pero no. Pero no, hay que también enseñarles un poquito y meterle ficha para que entiendan por qué se tomó la decisión también. Pero es difícil. De decir, por ejemplo, si Airbnb lo está aplicando, Spotify lo está aplicando, que tienen miles de usuarios, lo testean todo el tiempo, es porque claramente esto funciona. A veces hay como un problema con eso de los patrones seguir replicando. Uno dice, ay, no, se copia o replicó todo, pero a veces hay cuestiones en que no tenemos que inventar la rueda, porque si no van a tener que aprender algo nuevo, innovamos y la cagamos un poco, porque la persona va a tener que decir, uy, ¿esto cómo es? Y va a tener que aprender algo nuevo. Entonces ahí es donde retrasamos la interacción. Si bien eso se puede probar, testear y decir, bueno, falló en esto, quizás al principio es mejor decir, bueno, esto yo ya sé que funciona, entonces voy por ese camino. Exactamente, porque a veces uno tiene menos recursos y yo estoy diseñando para una empresa, pero soy la única diseñadora UX y me voy a basar en algo que está remil estudiado, tiene estudios encima, leyes y demás, que está súper comprobado, ¿no? Veamos cómo está conformado un patrón. Como bien decimos, a lo largo de todo un diseño de experiencia de usuario, diseño de interacciones, un diseño web, vamos a presentar diferentes soluciones a problemas que se está enfrentando la persona usuaria durante su interacción a lo largo de la experiencia, ¿no? Entonces, como decíamos, que se van replicando estos patrones porque tuvieron éxito y la persona usuaria ya aprendió a usarlo. Entonces, el patrón lo podemos construir, se contempla con un problema, que es donde tenemos que pensar la relación con la experiencia de usuario y la usabilidad y decir, ¿qué es lo que vengo yo a solucionar? ¿Qué problema vengo a solucionar? ¿Qué solución les doy a mis personas usuarias? Tengo que tener un contexto, saber dónde está ocurriendo ese problema, a quién les afecta, cómo les afecta, ¿sí? Me tengo que adentrar, tengo que conocer mucho, ¿sí? Acá no hay diseño así porque sí, porque pintó, sino que hay toda una fundamentación detrás. ¿Por qué? Esto es tener la razón de por qué existe este patrón y cómo va a afectar a toda la interacción y la usabilidad de mi interfaz, ¿sí? Esto de tener una solución comprobada, hay muchos estudios de caso donde ustedes pueden leer
por qué se llegan a ciertas, por ahí, perdón, a ciertos patrones donde dicen, bueno, no sé, pusimos este tipo de cards porque notamos que por ahí la visibilidad del botón es mejor o el contraste de información, entonces hay una solución comprobada donde está analizado previamente y se comprueba si se pudo utilizar bien, entonces se aborda un problema. Después ejemplos. Después para respaldar el éxito de ese patrón se van haciendo capturas de pantalla donde se fundamenta ese patrón, ¿no? En la vida real y se describe. Y después, por último, tenemos la implementación donde a veces tenemos instrucciones detalladas, por ejemplo, en Material Design y otros Design System que les vamos a dejar, donde explican cómo aplicar de manera correcta el patrón, ¿no? Así tanto como sucede en los brandings que se arma el manual de marca, bueno, lo mismo sucede con los UI Kit, los Design Systems, ¿sí? Donde van habiendo como instrucciones donde te dicen, bueno, esto lo puedes aplicar así, o vos vas viendo, decir, ah, mira, hizo un espacio de 16 por 16, acá hizo un 8, acá usa esta letra, acá usa lo otro, ¿sí? Y vamos a ver características de los patrones. Si bien tenemos ese tipo de soluciones al alcance de la mano y nos va a ahorrar tiempo, horas de quemarnos las pestañas y tener como patrones testeados y demás, hay que tener en cuenta algunos temas antes de usarlos, ¿sí? Al momento de utilizarlos hay que verificar algunas cuestiones. Nunca hay que confiar demasiado porque hay que analizar el problema y ver si se adapta a nuestro problema, ¿sí? Porque por ahí estamos usando un patrón que no se ajusta a nuestra problemática y lo que vamos a hacer es usarlo de forma incorrecta o no está resolviendo algo específico. Después también se pueden usar patrones, pero tampoco vamos a hacer una copia de una aplicación o de otro sitio. No vamos a querer que sean copias exactas. Vamos a meter algunas variables, algunas intervenciones donde me diferencie de mi competencia, si no, tampoco nos sirve, ¿no? Después, si vamos a crear patrones que sean propios, vamos a tener que seguir ciertas cuestiones, ciertas pautas para que queden definidos claramente y que se entienda qué tipo de problemas se están solucionando y cómo se construyeron. Y lo mejor siempre es tener siempre como prioridad, siempre anótenselo acá en la frente, que hay que maximizar la experiencia de usuario. La experiencia de usuario ante todo. ¿Sí? Que el usuario, la persona usuaria, se sienta familiarizada con esa información que le presentamos. Entonces, durante el proceso, lo que va a hacer, si algo le resulta familiar, es que sea súper intuitivo, no se confunda y realice todo de manera fácil, porque lo entiende de qué va, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí ser remil innovador y crear unos filtros avanzados con un diseño hermoso si no se entiende? No me sirve de nada. Entonces, todos estos patrones de diseño lo que van a tener siempre es la consistencia que nos va a beneficiar, nos va a ayudar, ¿sí? La consistencia es lo que hace que las personas puedan aprender ciertas cosas, ¿sí? Entonces, después, esto nos sirve muchísimo para el diseño de interfaz, porque ahorramos carga cognitiva, hacemos que las cosas sean fáciles, que sean intuitivas, le ahorramos por ahí frustraciones, por ahí que se alargue una experiencia, ¿sí? Todos los segundos cuentan. Más con el nivel de ansiedad que se maneja día a día. Consistencia externa e interna, vamos a ver. Nosotros le damos toda esta base teórica, recuerden que es para que ustedes después, al ver otros sitios, tengan un ojo crítico, ¿sí? Entiendan de qué va la cosa. Hay que tener siempre en cuenta tanto la consistencia de manera interna, como veíamos recién, lo importante de los patrones es la consistencia. Y tenemos la interna y externa. Y son las dos igual de importantes. Cuando hablamos de consistencia externa, lo que vamos a estar viendo, nos estamos enfocando, es tener en cuenta cómo se comportan los demás y saber por qué les va bien, ¿no? Si yo veo que Mercado Libre tiene las cosas de una manera, ¿por qué tiene esas cosas de esa manera? ¿Por qué tiene esa distribución? ¿Por qué tiene esas funcionalidades? ¿De qué sirve tal cosa? Es porque, y qué es con lo que se siente atraído el usuario, por qué ese color, por qué esas jerarquías visuales. No, no nos vamos a copiar, sino entender, aprender, ¿sí? Aprender de grandes referentes y entender por qué hacen eso. ¿Por qué lo replican otros y se sigue como repitiendo a lo largo del área, ¿no? Si yo veo que en algo de gastronomía, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, usan cierto tipo de colores, ¿por qué es? ¿Por qué van a ese color? ¿Por qué van a esa tipografía? ¿Por qué van a esa disposición de los elementos? Y porque seguramente está remil testeado que
los usuarios, las personas usuarias de esa área, de ese rubro o que consumen ese tipo de información, digieren mejor esa info o les agrada más, ¿sí? Está todo por algo, todo tiene un porqué. ¿Sí? Nosotros estudiamos la percepción, estudiamos mucho psicológicamente al usuario, no es todo porque sí. Todo tiene un significado y va evolucionando a través de los testeos. Y por eso en esta diapositiva pusimos dos ejemplos de eBay, que es como una página igual a Mercado Libre, pero de Estados Unidos, que ambas son los mismos patrones, tienen el buscador arriba en el medio, pero no necesariamente se están copiando o tienen el mismo diseño de página, sino que saben que funciona, que yo entro a la página y listo, yo ya quiero buscar un elemento de lo que quiero comprar o conseguir y es lo que funciona. Pero no quiere decir que se hayan copiado o que sea un plagio del sitio web. Supongamos que, no sé, yo digo, ay, no, mira, yo quiero hacer la barra de búsqueda abajo del todo porque me parece que queda re linda, re bien. Y vos no lo vas a ir a buscar abajo del todo a la barra de búsqueda. Siempre normalmente la búsqueda está arriba, está encima, o el logotipo. Ay, no, lo quiero poner abajo a la derecha. No, va arriba a la izquierda. Es algo que todos estamos acostumbrados a encontrarlo ahí arriba. El carrito de compra a la derecha, ¿sí? Las opciones o notificaciones también a la derecha. Entonces son como ciertas cuestiones que no vamos a hacer que la persona tenga que aprender algo nuevo si ya sabe algo. Usemos la información que tienen esas personas para facilitarnos el laburo y hacer algo que a ellos les guste. Y cuando hablamos de consistencia interna, no se trata solamente de la funcionalidad, sino también de la estética. Si uso, por ejemplo, el color rojo para marcar errores, se recomienda siempre mantener esa lógica, ¿no? Para que no genere confusiones. Si yo te pongo un icono en color rojo y seguramente pienses que hay algo que está mal, ¿sí? Si te lo pongo en verde vas a pensar que está bien, ¿sí? Si está en amarillo más o menos. Entonces ya tenemos algo, como le hablábamos de los colores, ya tenemos cierta cultura y cierta connotación entre ciertos elementos. Si voy a diseñar un botón, voy a respetar cómo normalmente se ve un botón. No voy a cambiar y voy a decir, bueno, voy a hacer algo re loco, algo que la rompa y generar algo totalmente diferente, porque seguramente si yo hago un botón que no se interpreta como un botón o lo que conocemos como un botón, seguramente no se concrete una acción, por ejemplo, o no se entienda y la persona abandone el sitio. ¿Por qué? Nosotros que estamos haciendo, generando carga cognitiva de más, que tenga que analizar eso e interpretarlo y ya está, la persona a veces se va, no tiene paciencia. Entonces, ser consistente no consiste en que seamos monótonos y seamos aburridos, sino que se pueden generar ciertos quiebres, pero que haya una lógica, haya un porqué y que no afecte nunca a la experiencia de usuario, ¿sí? Nunca hay que anteponer la estética ante la experiencia de usuario, jamás. Así que si hacemos algo tiene que tener un propósito y hacerlo con cierta moderación. Vamos a ver tipo de patrones ahora. Recuerden que este curso, al ser material para los chicos de diseño UI, por eso ya entramos en lo que es más toda esta área, ¿sí? Bueno, hay tipos de patrones, así como les nombrábamos que existen tipos de puntos, por ejemplo, yo que me enseñaron a tejer a los 8 años, tenés el punto Santa Clara, el punto vainilla, el punto El único arroz, que conozco, Santa Clara. el punto arroz, tenés un montón, igual que crochet, vas teniendo diferentes tipos de patrones. Bueno, acá también existen patrones, ¿sí? Entonces vamos a nombrar algunos, como los que más se suelen utilizar y demás, como para que puedan entender un poco. Ahora es básicamente ponerle nombre a cosas que ya conocemos y con las que convivimos todo el tiempo que usamos aplicaciones, pero ahora es más o menos ir poniéndole un nombre. Después que ustedes hagan este curso se van a volver re pesados, re críticos, re irritables con todo el diseño de todo. Así que lo lamentamos, pero bueno, es cuando aprenden estas cosas, es como que uno se vuelve más exigente. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito de diseño UX, diseño UI, vamos a ver algunos patrones que solemos ver en diferentes aplicaciones, en diferentes webs, que son los más habituales. Tenemos en primer lugar los patrones de entradas y salida de datos, ¿sí? Que estos suelen ser, por ejemplo, son muy poquitos estos patrones, así que vamos a ir viendo cada uno, donde, por ejemplo, en este pueden registrarse y vemos que normalmente lo que es registrarse, iniciar sesión y demás, o llenar un formulario para un evento, suelen ser similares. Esto es un patrón de tipo de entrada y salida de datos, donde es el formulario de registro convencional, ¿no? Donde tenemos un título, una forma en la que podemos volver hacia atrás y todos los datos que tenemos que llenar,
si queremos ver o no ver el dato. Después una forma de aceptar los términos y condiciones que puede ser con un checkbox, que es la cajita donde tildamos, o con este deslizador switch, ¿sí? Y un botón donde nos da la acción. Después, por otro lado, tenemos lo que es navegación, ¿sí? Que siempre las navegaciones tienen que ser constantes y tienen que responder a cierta estructura. Por ejemplo, en las webs normalmente siempre tenemos la navegación, que es por donde nosotros podemos navegar, valga la redundancia, entre secciones, siempre va a estar ubicado arriba, ¿no? En el header y donde sabemos que están todas las secciones dentro de este lugar, que sabemos que normalmente si tocamos el logo volvemos al home y después tenemos todas estas cuestiones. Fíjense acá que en este ejemplo vemos cómo va mutando la navegación según en qué situación se encuentre, ¿sí? Esta puede ser por ahí por la home o puede ser por ahí en una subsección, ¿sí? O una sección. Entonces vamos viendo que esto va cambiando, pero siempre va a estar de la misma manera. Y después tenemos toda la navegación reflejada siempre en el footer, donde tenemos toda la información desplegada, ¿sí? Como más la arquitectura de información donde podemos acceder a diferentes secciones. En lo que es celular, normalmente siempre la navegación está en la bottom up o la parte de abajo. Vieron que no se entran a Instagram y tienen todos los iconos para poder navegar en la aplicación abajo. Claro, exactamente. Por ejemplo, entran a Instagram, tienen la casita, la lupita, el reel, tienda, perfil, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden ir visualizando, a ver si les puedo mostrar. La navegación cambia en lo que es mobile y se refleja en otra parte. Esta es la navegación en mobile, ¿sí? Acá, Todo esto de acá abajo. es la navegación. Entonces, por ahí en web siempre se mantiene arriba y en mobile se mantiene abajo. Después están las migas de PAM, ¿sí? Que son los, ¿cómo se pronuncia? Breadcrumbs. Donde ahí lo que suele suceder es como Hansel y Gretel va dejando el recorrido donde decimos, bueno, entendemos cómo fue mi navegación, por qué sección fui navegando, fui iterando y se va acumulando toda esa información. Entonces vemos todo el recorrido que hicimos a través de estas migas de pan donde decimos, bueno, acá donde tengo en negrita o donde no tengo color, es justo donde estoy situado ahora y para llegar a esto tuve que estar por todas estas secciones. Entonces esto me facilita que si yo quiero volver, si quiero volver a una sección específica, digo, uy no, me equivoqué, elegí otra sección que no era, pum, toco y vuelvo. Las cartas de contenido, que esto lo vimos la otra vez un poquito, para cerrar un poco esto, se tratan de pequeños bloques de información donde agrupamos, por ejemplo, una imagen, un título, texto, ¿sí? Y se va replicando todas las veces que sea necesaria y se va cambiando según la situación. Hay en situaciones donde quizás no entra una imagen tan grande o se distribuya en menor cantidad de columna, entonces se hace más chiquita, ¿sí? Hay muchas versiones de cards que se adecúan según la situación. Pero la card es básicamente esto, un bloque de información pequeño que se va repitiendo varias veces. Entonces, veamos ahora aplicación de patrones. Como les decía, todo el contenido que les vamos enseñando, todo esto lo vamos sumando. Nosotros vimos sobre, por ejemplo, componentes. Entonces esto tiene que ver mucho con todo esto. Ahora después lo vamos a ver bien, pero recuerden de componentes, esto de anidar componentes, que ahora lo vamos a ver, de Atomic Design y demás, que tiene que ver mucho, mucho con la aplicación de patrones. Hay un montón de bibliotecas de patrones que están al alcance para que podamos tomarlas como referencias y decir, bueno, a ver, este patrón está aplicado, a ver qué tipografía utiliza, qué espacios usa, cómo está aplicado, ¿sí? Donde nosotros podemos aprender y son de libre uso y nosotros podemos acceder. Por suerte, ahora se accede a un montón de información. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a aplicar tal cual los patrones, pero por ahí sí nos pueden servir de referencia para nuestros diseños. Siempre hay que tener en cuenta, siempre tener el foco en la experiencia de usuario y entender qué problema venimos a solucionar. ¿Sí? No diseñamos así porque sí, sino que tenemos que solucionar un problema. Capaz suena un poco repetitivo, pero es para que se nos quede bien en la cabeza cómo funciona esto y por qué es tan bueno seguir patrones para poder solucionar problemas de forma rápida y que sabemos que funcionan, ¿no? Sí, totalmente. Entonces tenemos pasos a seguir, saber qué vamos a solucionar. Después, analizar a la competencia o a grandes referentes y ver qué solución encontraron a los problemas específicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, Mercado Libre estuve viendo que va a alargar una forma de comparación entre compras. Entonces, leyendo artículos y viendo e informándose, podemos ver qué pruebas hicieron,
a qué conclusiones llegaron, por qué lo hacen, por qué creyeron que existe esa necesidad para crear esa interacción nueva, esa acción nueva, ¿sí? Examinar también cómo otros sitios o aplicaciones aplican esas soluciones, si todos lo aplican de misma manera o lo adecúan de cierta manera, que por ahí se adecúa más a su marca, a su servicio, ¿sí? Le agregan otra impronta u otra versión, otra solución, otra como una variable de ese patrón, ¿sí? Hay que ver también cómo otros lo aplican. Analizar si ese patrón me sirve, si es necesario, si es correcto, si me va a ayudar. Entonces esto, mirar mucho a trabajos de otros o leer documentación de casos de estudios me va a servir un montón de decir, che, ¿hago bien en aplicar esto? ¿Va a solucionar? O simplemente iterando, fijándonos si a nuestra persona usuaria le sirve o no. Bien, acá viene la parte más linda. ¿Estamos listos? Vamos a Figma. Ya llegamos al último tramo. Pero antes que nada, hacemos un repasito más. Recuerdan que les decía esto de componentes. Los componentes, lo vimos la clase pasada, de que se pueden anidar. Esto quiere decir que los componentes se pueden sumar uno con otro para crear diseños que sean un poco más complejos y que nos brinde también la versatilidad de que si cambiamos algo se replica en todos mis diseños. Entonces, como decía, no es que ustedes aprenden algo nuevo y listo, chau, es algo independiente y no lo tengo que usar, no me sirve. Sí, todo se va sumando, ¿sí? Todo va, por ejemplo, ahora con el trabajo práctico que vemos ahora, van a tener que incluir tipografía, van a tener que incluir color, componentes, ¿sí? Todo se va sumando. Entonces, como la clase pasada vimos Atomic Design, que nos va a ayudar a la creación de componentes y estructuras, porque mediante la anidación, la sumatoria de componentes con componentes y componentes, lo que va a hacer es que a mí me va a brindar versatilidad de crear diseños más complejos y que si yo cambio algo chiquitito se va a replicar en todas las instancias donde se haya usado ese componente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dentro de la documentación ampliada le dejamos diferentes design systems para que ustedes utilicen, practiquen y indaguen, rompan, toquen, hagan todo y fíjense cómo van resolviendo ciertas situaciones, cómo nombran las capas, cómo utilizan los grupos, ¿sí? Quizás vayan viendo cosas que van a ser más complejas como autoridad o cuestiones de restricciones y demás, que eso lo vamos a ver en una instancia más intermedia en el curso que viene, quizás. Así que esas cuestiones no lo van a entender quizás porque son más complejas, pero sí está bueno para que vean cómo utilizan los elementos, los iconos, los componentes, las capas, los grupos, ¿sí? Los frames. Entonces, acá en algunos ejemplos que le vamos a dejar dentro de la documentación ampliada es Design Systems, donde tienen el material, por ejemplo, de Material Design, que es de Google, Android. Tienen después Microsoft, pero Teams. Ahí tienen un UI Kit que es súper extenso, re extenso y está muy bueno porque quizás son ejemplos que ustedes lo usan en la vida cotidiana y van a entender cómo se genera todo eso. Y este es un ejemplo por ahí un poquito menos conocido que es Core Design System, que ahí también pueden ver algunas cuestiones. Entonces vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a agarrar algo de Material Design para entender estas cuestiones de recomendaciones que le hacemos al momento de indagar. Como le dijimos, Atomic Design es algo importante al momento de diseñar porque ustedes van a anidar componentes, ¿sí? Entonces está bueno analizar todo este material que tienen en estos archivos Figma, ¿sí? Donde tienen una guía, les va explicando un poco, ¿sí? Donde tienen los colores, el feedback. Acá el estilo, que se divide en tipografía. Acá, por ejemplo, podemos ver el color, que vemos que es muy amplio, cómo representan el error, cómo vemos una paleta cromática por ahí de neutros. Esto de las elevaciones, cómo van aplicando diferentes instancias, elementos, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, yo te brindo todas mis componentes y mis estilos para que vos puedas realizar tranquilo una composición, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, perfecto, me puedo ir llevando cosas de acá. Supongamos que, no sé, yo quiero diseñar para mobile, quiero diseñar algo mobile, bueno, digo, bueno, perfecto. Me voy a llevar esta estructura de este frame que hicieron acá, me lo llevo, me lo copio, vengo acá, voy a quitar esto, lo pego, ¿sí? Y lo tengo acá. Le voy a agregar un borde para que se... Entonces yo ahí puedo empezar a crear diferentes cuestiones. Vengo acá a componentes y puedo ver un montón de cosas, ¿sí? La bottom bar, esto que decíamos que es la navegación, acá las cards, tiene un montón de cosas, modo oscuro, los checkbox, chips, tienen
todo para que ustedes puedan crear una interfaz sin necesidad de estar creando cada cosita. Por ejemplo, acá, yo quiero analizar, ustedes analicen, cópiense cosas, pero analicen cómo están compuestas. Por ejemplo, esto que veíamos de Atomic Design. Yo tengo acá, por ejemplo, está compuesto esto por 3 bloques, ¿sí? 3 segmentos. Pero básicamente lo que tienen que ver ustedes es lo siguiente. Cuando ustedes ven componentes que están creados por Material Design, lo van sacando y van diciendo, a ver cómo está hecho esto. Se llama Navigation Bar. Bien, está compuesto por 3 componentes, ¿no? A ver cómo está hecho esto. Acá tiene un icono y acá tiene un texto. Bien, perfecto. Esto tiene otro y acá tiene otro. Vemos que es un componente, ¿sí? Y acá vemos que esto ya es una instancia. Recuerden que cuando tenían así, esto quiere decir de que es el componente principal y esto es una instancia. Entonces podemos ver que todos estos también son componentes, ¿sí? Si yo voy al componente principal de esto, ¿ven? Ahí yo pongo ir al componente principal con clic derecho, pongo que me lleve al componente principal, voy a ver que esto, cualquier modificación que le haga a mi componente atómico, esto que es esto de acá, yo cualquier cambio que le hago va a replicar en todas las instancias que generé. Porque este es un componente que está compuesto por otros componentes más chiquititos. Y a la vez, por ejemplo, este componente que es chiquito, tiene otro componente más que es el icono, ¿sí? Entonces no es una cosa que yo genero un componente y ya, sino que yo puedo ir anidando continuamente componente con componente con componente. Entonces, si yo cambio algo en este icono, va a cambiar en todas las situaciones en que yo tenga replicado este icono. Porque quizás este icono no siempre va a ir con este bloque, sino que va a presentarse en otras situaciones. Entonces, esto es lo importante de ver que se van anidando cuestiones, ¿sí? Entonces, una forma de entender cómo están hechos los componentes es haciendo esto. Yo tengo esto acá, digo, bueno, perfecto, quiero ir al componente principal de esto. Bien, hago clic derecho, pongo que me lleve al componente y por ahí me lleva acá, que no se ve. Bueno, perfecto, lo llevo. Fíjense, hago de nuevo. Clic derecho. Yo ahí lo que voy a hacer, como no lo puedo seleccionar, hago control X, lo corto, vengo acá y lo pego. Entonces yo acá voy a ver que este componente es algo que tiene el relleno, ¿sí? Porque es el componente principal. Entonces yo cualquier cosa que haga acá va a replicar en todas las instancias donde esté esto aplicado. Fíjense que si yo aplico acá, digo, bueno, mira, me confundí de color. Tiene que ser un color violeta. Va a cambiar en todo lo que esté implicado, ¿sí? Si yo a este otro que tenía como componente que fui, bueno, perfecto, digo, mira, la verdad es que me confundí, entonces esto tiene que ir de otro color. Y se replican todos. Por ejemplo, supongamos, yo voy a tener mi icono acá. Voy a crear un icono, voy a hacer otro icono más, voy a hacer este y voy a hacer este. Bien. Estos iconos voy a crear múltiples componentes, ¿sí? Entonces, yo voy a tener por otro lado, supongamos, voy a tener una imagen de perfil, ¿sí? Donde esto va a ser como un avatar. ¿Vieron cuando tienen por ahí una foto de perfil que puede ser una imagen o puede ser, vamos a poner este. Ahí está. Tengo mi avatar, ¿sí? Que después yo puedo decir, bueno, perfecto, este mide, no sé, 48 por 48, después tengo otra situación que es más pequeño, bla, bla, bla. Esto yo voy a poner acá nombre y apellido. Vamos a poner acá una descripción. Bien, supongamos que acá yo creo acá otro componente, ¿no? Que va a ser como un perfil, perfecto. Voy a crear otro componente. Acá estos se ven así, ¿por qué? Porque están fuera del frame. ¿Ven que están acá afuera? Bueno, me los llevo para acá. Acá puedo ponerle esto, perfil. Y por otro lado, por ejemplo, puedo hacer un botón. Que un botón puede ser, por ejemplo, tiene una de estas acciones, supongamos. Bueno, perfecto. Entonces puedo crear un botón ya con este icono. Porque si yo después cambio este icono desde la base, se va a replicar en botones, en call to action o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo acá un botón.
Esto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero es esto lo importante que queremos hablar de lo importante que son las instancias de componentes para que puedan ir aplicando diferentes cuestiones, ¿sí? Porque uno a veces dice, bueno, no importa, lo genero así nomás y listo. Sí, pero después les ahorra una banda de tiempo. Supongamos hagamos un botón así nomás, ¿sí? Acá tengo mi botón, ¿sí? Y acá este botón lo voy a hacer otro componente. Componente botón. Y acá supongamos que yo voy a hacer una, no sé, una card o algo. Algo que contenga esto y esto. Bueno, lo duplico. Y ahora al duplicar estos de acá, ¿qué hice? Se me generaron instancias. Entonces acá va a haber un texto, no sé, de algo específico. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Tuki, tuki, tuki. Vamos a copiar más. Acá lo voy a poner en 120%. Lo voy a alinear acá. Bien, supongamos que esto yo después lo uno en un grupo. Esto va a ser un grupo. Esto va a ser otro grupo. Y a esto le voy a agregar, no sé, estoy haciendo así nomás, ¿no? No estoy diseñando. Como siempre digo, no diseño tan mal. Medio parecido, pero no tanto. Ahí va, ¿no? Entonces todo esto digo, bueno, acá tengo una card, supongamos. Bueno, perfecto, acá está mi componente card, ¿sí? Entonces acá lo que sucede es que yo tengo estos elementos que se fueron como apilando. Yo tenía desde lo más mínimo hasta cuestiones que se van sumando y se van apilando. Entonces supongamos que yo quiero cambiar el color de esto o, por ejemplo, le digo, uy, la verdad es que estos dos rayitos de acá tenían que ir de otro color o no tienen que ir. Bueno, perfecto. Los voy a borrar, los voy a manipular y los voy a sacar porque no me sirven. La verdad que me confundí, le erré, entonces yo puedo manipular desde el básico. Entonces, ¿qué pasa? Se me replicó en todo. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá, tuki. Tengo que cambiar, esto era de color rojo. ¿Sí? Y se va replicando. Y supongamos que yo tengo que ir un paso más allá. Bueno, ustedes recuerden siempre los Legos. Supongamos que acá yo tengo que hacer un conjunto de cards. Supongamos que esto va a ser otro componente. ¿Sí? Porque es un grupo de cards. Este es una card sola. Y estos son cards. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Yo cambio algo desde acá, otra vez, desde lo básico. Cambio esto. Lo cambio a este color. Listo, se replican todo y así sucesivamente. Yo el icono va a ser algo que es lo mínimo indispensable, es lo más básico que hay. Si yo voy haciendo cambios, se va replicando en todo. Pero sucede lo mismo, por ejemplo, yo tengo acá un botón que se va replicando en las cards, que se va a replicar por ahí en los diálogos, se va a aplicar acá en los datos de calendario, ¿ven? Acá también. Entonces, en vez de cambiar un botón, otro, listo, ya está. Se va aplicando en el resto. Imagínense en vez de ir cambiando uno por uno o un montón de pantallas, ¿no? Se vuelven locos. Entonces esto, de acá, cuando ustedes vean los patrones de diseño, acá en Material Design, van a poder ver y entender cómo están armadas estas cuestiones. Pasamos a la última parte. Esto es simplemente para repasar lo anterior y entender que todo esto no van a tener que hacer uno por separado con el otro, sino que se van sumando uno con el otro, con el otro, con el otro. Y yo a medida que vaya haciendo, aplicando Atomic Design, todos los cambios que vaya haciendo, de mis Legos y vaya aplicando, se va a estar replicando en todo. Sigamos por la parte de prototipado que va a ser una mini introducción. También quería agregar que esta parte, esto de Material Design y de los otros archivos que les compartimos, es para que vean que, no sé, quiero preparar una aplicación, bueno, pueden copiar esos tamaños, esos elementos y después los pueden reemplazar por otros, pero ya saben que siguiendo esa estructura ya funciona, porque esto es de Google, o sea, imagínense que crean aplicaciones con esas medidas, con esos componentes. Entonces, para tenerlos de referencia, generalmente se utilizan y nosotros después los vamos modificando. Por ejemplo, no sé, esto que dice Maya, yo quiero crear una composición, bueno, perfecto, vengo acá y voy reemplazando el contenido quizás. Por ejemplo, acá le pongo un nombre, título. A esto quizás le aplico un estilo de texto que yo tenga, ¿sí?
donde diga, bueno, acá en realidad yo uso, vamos a usar la tipografía que usamos en Nerda, le cambio el tamaño. Acá, por ejemplo, digo, bueno, la imagen, hago doble clic, entro a la imagen y la reemplazo. ¿Sí? Ustedes acá van sirviéndose de este material para después ir reemplazando, ¿sí? Bien, prototipo. El prototipo es una de las instancias más por ahí importantes de Figma o por lo que más se destaca, donde vamos viendo, por ahí nos sirve, no sé, para replicar una interacción o una vista previa de lo que va a ser el producto final, cómo se va a ver, cómo permitir por ahí que una persona testee con la pieza final y ver si por ahí se entendió o si hay un botón que no se entiende. Entonces lo llevamos al prototipo y decimos, a ver, realiza este tipo de acción y vamos testeando con el prototipo. Entonces acá vemos como el producto final, cómo funciona, cómo se resultan las interacciones, ¿sí? Entonces le da como un acabado más de como real. Entonces acá podemos ir verificando algunas cuestiones. Entonces, ¿para qué sirven? Para elaborar ideas que no solamente estén en nuestra cabeza y digamos, no, porque acá va a haber un botoncito y acá va a haber un icono y acá va a haber un cosito y acá va a haber otro cosito y cosita y listo. Sino que vamos a mostrar algo real y que lo vean materializado. Después vamos a poder comunicar nuestras ideas, que se entiendan cómo se van a ver reflejadas, cómo se van a materializar, ¿sí? Esto al cliente o a las personas con las que trabajamos que por ahí no son diseñadores, los ayudamos un montón porque quizás nosotros en nuestra cabeza se remil entiende, lo ven reflejado y ya ahí basta. Como decir, ah, mira, ahí entiendo lo que estabas tratando de decir, ahora lo veo reflejado. También les sirve para probar ideas que prueban, testeen, como decir, bueno, a ver, hace tal interacción, bueno, a ver, hago clic acá, clic allá, esto no lo entiendo, bueno, perfecto. Y ahí vamos iterando antes de mandar un producto a programar. Podemos hacerlo desde el prototipo. Vamos a practicar un poco sobre esto. Como le dijimos, esto va a ser remil básico porque es más o menos como un spoiler a lo que va a ser nuestra clase, nuestro curso avanzado. Recuerden que dentro de lo que es la teoría ampliada van a poder visualizar todas estas cosas. Para prototipar tenemos que crear un punto de inicio del flujo que va a suceder cuando se agrega la primera interacción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi frame, le hago clic y voy a la parte de prototipo y digo, bueno, perfecto, voy a agregar una interacción, ¿sí? Pongo el más y acá lo que voy a hacer es que veo si me voy haciendo un scroll encima, me deja hacer en diferentes partes para generar la interacción, ¿sí? Voy a hacer el clic acá y voy a hacer que se desplace hacia otra pantalla, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de cuestiones. Cuando se abre este panel, nosotros podemos ver la interacción que le vamos a dar, por ejemplo, si es con un clic, si es arrastrando, si es haciendo hover, si es presionando alguna tecla, ¿sí? Si es con un delay. Hay un montón de cosas que esto ustedes van a poder practicar después. Por ejemplo, acá vamos a decir que solamente se haga un clic en el frame total, porque esto es un frame, entonces yo voy a tener acá un diseño. Vamos a aprovechar a copiar algunas cosas de material. Vamos a hacer algo rapidito. Yo pegué todo acá y digo, bueno, yo quiero que pase de esto a esta de acá, a esta segunda página. Bien, perfecto. Acá, por ejemplo, no sé, va a haber otra cosa, va a haber, decir, bueno, yo hice clic en este frame y me llevó a esto. Bien, perfecto. Entonces yo toco este frame, me voy a prototipo y veo que yo desde acá puedo hacer que se lo puedo hacer tanto a los elementos como al frame total. Se lo voy a hacer al frame total, al contenedor general y lo pongo acá. Acá voy a decir qué interacción voy a hacer. Si es clic, si es arrastrar, si es un mouse enter, un mouse left, hay un montón de cuestiones. Y después lo que va a suceder, si esto va a navegar de esto a esto, si va a cambiar, si se va a abrir encima, si va a ser hacia atrás, si va a abrir un link. Después acá puedo especificar, en vez de hacer esto, puedo agarrar esto y puedo poner la interacción y puedo poner que navega a tal lugar y acá le puedo dar desde acá en vez de arrastrarlo como había hecho antes. Una manera es así, elegir la pantalla desde acá. O la otra manera es
toco esto y tuki hago esto así, ¿sí? Bien. Después acá yo puedo ver una previsualización de la animación que se va a hacer. Por ejemplo, si yo le pongo disolver, va a ser algo como esto. Si le pongo instantáneo, va a suceder eso. Smart Animate, va a suceder algo así. ¿Sí? Que el Smart Animate es muy complicado. Si hago que se mueva, Como que se arrastra la pantalla, puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. por ejemplo acá es así. Acá de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Acá tienen para poner cómo va a ser esa animación, cómo, si va, cuántos segundos va a tener, si va a ser con desplazamiento suave al final, al inicio. Si hay un montón de cuestiones. Esto es mucho más avanzado. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Como que lo empuja. Como Yo que hago lo va a clic empujar. y se empuja porque iba a aparecer la otra pantalla. Voy a poner esto como estaba. Y por ejemplo acá como está mi primera interacción acá, la primera interacción que generé, me va a generar un flow. Yo puedo apretar o desde acá el play o desde acá, ¿sí? Entonces ahí yo voy a previsualizar cómo se ve esto. Recuerden que nosotros vamos a explicar lo básico para que puedan ir probando, ¿sí? Entonces yo acá lo que sucede es que si hago clic, sucede eso, ¿vieron? Clic y se hace así. ¿Sí? Aparece el otro, la otra pantalla, ¿sí? Entonces yo ahí puedo hacer diferentes cuestiones. Por ejemplo, no sé, quiero cambiar algo, vuelvo acá, sigo en prototipo, vuelvo acá, toco y digo, bueno, mira, la verdad es que no me convence esto del todo. Voy a hacer que sea instantáneo, ¿sí? Que vaya así. Porque la verdad es que no me sirve mucho esto. Bueno, perfecto. Hago así y aparece esto. Ya cambió. Prueben, rompan todo. Fíjense cómo les va resultando. Bueno, a ver, quiero que se disuelva y que no sé, que tarde más tiempo. Voy a ponerle, no sé, acá un 500 para que se entienda. A ver, volvemos. Vuelvo hacia atrás. ¿Ven? Y ahí va cambiando. ¿Sí? Y tienen un montón de cosas para practicar. Un montón, un montón, un montón. Esto pueden hacerlo también no solamente desde el contenedor general del frame, sino también que lo pueden hacer en un botón, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, bueno, si toco este botón, me va a llevar a esta pantalla, ¿sí? Con un clic va a navegar a la pantalla esta y le voy a dar, a ver, vamos a probar otro. Vamos a hacer ese, ¿sí? Y acá me vuelvo a diseño y voy a poner algo para que... Entonces ahí tienen como para indicar la acción que van a hacer, de qué manera, cuánto tiempo, ¿sí? Entonces fíjense, yo ahora vuelvo acá, me vuelvo a prototipo, le doy play, y acá fíjense que yo ya puedo interactuar en este botón. Si toco este botón, me va a llevar a esto, ¿sí? A esa pantallita de ahí. Vamos a cambiarle el color para que se entienda mejor. Vamos a hacer que sea este de acá. Si yo, vamos de nuevo, si yo vuelvo a esta pantalla y toco esto, me lleva con ese desplazamiento a esta pantalla. ¿Sí? Si yo en realidad toco el frame en la totalidad, le hago clic, me lleva a este, ¿sí? Va sucediendo otras cosas. Por ejemplo, no sé, si yo digo, bueno, perfecto, si hago clic en este texto, puedo, no sé, le puedo agregar otra función. Puedo decir back, ¿sí? Back es volver hacia atrás. Me va a aparecer esto así. Entonces yo ahora cuando haga esto, aprieto en el botón y me lleva acá y yo quiero volver hacia atrás, tuki, y me lleva hacia atrás, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones es cuestión de practicar. Dentro de la documentación, ustedes van a entender, van a tener de referencia que esto ustedes siempre úsenlo con el elemento escala para que se respete todo. Esto es una aproximación, no es de manera prolija porque es para que ustedes aprendan y empiecen a utilizar estas cuestiones, pero básicamente es, repasamos. Tenemos, para iniciar una interacción debemos seleccionar un elemento al que le queremos agregar la interacción, le hacemos clic y después decimos hacia qué pantalla se quiere desplazar. Por ejemplo, digo, bueno, perfecto. Si yo hago clic acá en OK, quiero que me lleve
a esta pantalla. Entonces, bien, perfecto. Agarro esto y lo arrastro o también le pongo el más y pongo hacia dónde quiero que vaya. A mí me resulta mucho más cómodo porque soy muy insegura, es arrastrar. Bien, perfecto. Como Acá que te da más certeza, me parece, el arrastrarlo. exactamente, como que lo estás viendo, decís, ah, bien, acá inicia y acá termina. Y acá le agrego, ¿qué es lo que va a suceder? Si se va a navegar, si se va a cambiar, si se va a abrir encima, ¿sí? Todas estas son funciones más avanzadas. Nosotros le mostramos el navegar y el back, ¿sí? Básicamente el prototipo es eso, es poder ver un producto real, cómo se va implementando. Entonces yo, al hacer clic, puedo ir viendo cómo sucede una interacción sin necesidad de programar algo y que si sucede algún error, yo lo puedo testear desde acá y listo, lo cambio desde el diseño y se ahorra mucho recurso. Otra cosa es que si ustedes hacen clic afuera y hacen clic sobre el lienzo, van a poder ver al igual que cuando veíamos todos los estilos y el fondo del lienzo, ¿se acuerda que veíamos todos los estilos locales y demás? Bueno, si vienen a prototipo, van a poder ver cómo se va a ver mi prototipo. Con el fondo, qué fondo tiene, por ejemplo, no sé, yo quiero decir, bueno, quiero que tenga un fondo gris. Quiero que tenga este gris de fondo, un gris más oscuro, este gris. Y quiero que tenga un contenedor para que le agregue más como realismo, ¿no? Entonces digo, bueno, perfecto, acá tengo un Android Large, voy a decir que tenga un Android Large y acá me agrega esto. ¿Qué es esto? Acá tengo una previsualización. Si yo le cambio el fondo, eso es lo copado de Figma, que ustedes pueden ir manipulando todo y pueden ver la previsualización. Como recién en la animación, bueno, también. También con esto. Entonces yo digo, bueno, perfecto, vamos a ver cómo se ve. Y acá se ve algo como mucho más real, más realista. Yo puedo ver como el contenedor de la pantalla y puedo hacer clic y esto me da como un producto más avanzado, ¿sí? Estas son cuestiones súper básicas que les mostramos para que ustedes ahora en el ejercicio práctico puedan acceder a Material Design y puedan ir manipulando estas cositas, ¿sí? O también, no necesariamente capaz tengan que hacerlo con Material Design. Quieren decir, bueno, quiero hacer una presentación, entonces usando, no sé, las animaciones, dicen, bueno, hice esta presentación de 3 pantallitas para mostrar un posteo de Instagram. Entonces lo pueden prototipar y decir que cuando hago clic y pasa a la siguiente pantalla, tiene, no sé, la animación disolver. Y en 3 pantallitas que tienen esa animación se hace un contenido atractivo y pueden ir practicándolo con eso para no necesariamente usar los componentes. El que se anima lo puedo usar. Obvio, siempre el que se anime mejor, pero el que no se anime no está obligado ni nada. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos este posteo armado y yo quiero ir practicando, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo hago clic en este posteo, supongamos que es una presentación, no sé, lo que sea. Bueno, digo, bueno, hago clic en este y bueno, quiero que haga, que navegue hacia este posteo, pero que tenga una animación disolver. ¿Sí? Y bueno, después cuando hago este, quiero que este, en vez de una animación que sea disolver, que tenga un mover. Y que sea así. Bueno, perfecto. Y después, esto por ejemplo a mí me resulta más sencillo cuando están separados, para entender cómo se va haciendo. Si yo hago este, bueno, perfecto. Quiero que acá, en vez de mover, quiero que haga esto y que lo haga de acá al costado. Bien, perfecto. Y este, cuando hago acá, quiero que ya se vuelva hacia atrás. ¿Sí? Y así van probando. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá, aprieto el flow o aprieto el play seleccionando el frame y digo, bueno, a ver qué sucede acá. A ver, veamos. Bien, si hago clic acá, tengo esta animación que era Disolver. disolver. Este, ven que se arrastró de arriba hacia abajo. Este de costado. ¿Sí? Y ahí voy a volver. Entonces ahí van probando. Se pueden llevar un montón de cosas. Y pueden hacer una presentación dinámica, si tienen que presentar algún trabajo. Bien, vamos a cerrar con esta parte. Esto es spoilearlos un poquito y traerles algo un poquito más avanzado de lo que va a ser el curso 2. No tenemos fecha, no sabemos cuándo, todavía no empezamos a trabajar, pero si este nos llevó 5 meses, quizás el otro lleve más o menos lo mismo. Sí, lo mismo.
Bien, material brindado. El material que vamos a estar brindando hoy es el mismo de siempre. Va a ser la teoría ampliada, donde ustedes no se olviden de darle aplausitos en Medium para por ahí ayudar a la creación de contenido. Si ustedes por ahí nos aportan desde ese lugar, nosotras podemos seguir apareciendo y demás. Entonces eso nos ayuda un montón de crear contenidos, que otras personas les llegue nuestro contenido. Así que nada, siempre que le decimos denle un like, denle un me gusta, compartan, es porque a nosotras le va apareciendo otras personas que ven contenido similar. Tienen la teoría ampliada de patrones de diseño, UI prototipado. Ahí tienen el paso a paso para hacer todo esto que fui haciendo y demás lo tienen explicado súper específico, así que ustedes van a poder acceder a esta información. El trabajo práctico, el último, va a ser crear 3 conexiones, una animación para cada conexión. Recuerden que la animación sería esto que nosotros generamos acá. Acá ponemos el tipo de animación, ¿sí? Acá abajo van las diferentes animaciones, así que serían 3 tipos de animación. Y crear 3 conexiones, que esas conexiones cada una tenga, por ejemplo, un disolver, un mover, ¿sí? Un empujar. Y como opcional, estos diseños los pueden hacer con Material Design. Se pueden agarrar algunas cositas de ahí y hacerlo con Material Design en caso de que por ahí quieran ahorrar tiempo en diseño. Siempre recuerden nombrar todas las capas. Les sirve mucho revisar Design System ya creados para entender cómo van nombrando esas capas, esos grupos y demás, porque está bueno ver todas estas cuestiones, ¿sí? Los primeros 5 que nos entreguen este trabajo serán corregidos el 14 de diciembre. Ya es la última clase, es la última clase que tenemos, así que ya se termina este curso en esa clase a las 19 horas. Hasta acá llegamos. Felicitaciones a todos aquellos que asistieron. Les agradecemos un montón por toda esta hermosa experiencia. A todos los que nos bancaron desde el principio, desde los que estuvieron, que ya nos acordamos de los nombres, como que eso nos gusta, de haber creado una comunidad chiquitita y de que estén todos, y de que ya sepamos los nombres de los alumnos y ya los podemos retar, identificarlos. Así que nada, este grupo que se generó es hermoso, no se termina esto acá. Nada, les agradecemos un montón por el apoyo. Tienen este regalito para los que asistieron a la clase anterior. Van a tener un 25% de descuento en nuestro curso de diseño de interfaz de usuario con este código de descuento. Aquellos que quieran realizar el curso, les recomendamos que tengan conocimientos básicos de experiencia de usuario. Así que nada, tienen este cupón para aquellos que quieran estudiar nuestro curso de UTN e-Learning. Este curso es de esta facultad a distancia, de esta universidad, y pueden acceder a un certificado que es reconocido a nivel nacional, bla, 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 bla. Pueden seguirnos y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. A nosotros nos sirve un montón este contenido que hacemos, lo hacemos gratuito, entonces nada, la idea es seguir creando este tipo de material. No es ya con el... Ya lo saben a esto. Es algo extra, es medio pasar la gorra. El que quiere puede invitarnos un cafecito, lo tenemos a 50 pesos argentinos. Si seguimos creciendo y con sus aportes y demás, es por ahí darles algo de mayor calidad, ir armándonos nosotras, un micrófono, por ahí generando un ambiente que por ahí no entre ruido y demás. Tony, les queremos agradecer un montón por su compañía, por sus palabras, por sus trabajos, tomarse el tiempo. Por sus lindas palabras, la verdad que es un mimo al alma. No teníamos expectativas, lo hicimos porque teníamos ganas, porque dijimos, bueno, no hay cosas de Figma en español, ¿qué podemos hacer? Y surgió y nos pone súper contentas de que haya tenido el apoyo que tiene. Sí, totalmente. El crear contenido en español y sobre todo, como decimos nosotras, no se tienen que matar a palos cuando nosotras por ahí podemos decirle, che, a nosotras nos pasó esto y lo solucionamos así, ¿no? Esto, por ejemplo, me ocurrió un error recién. Si lo llevo a descubrir, Maya, lo subimos a historia, miren chicos, resolvimos esto, o pasó esto, ¿sí? O por ejemplo, que la otra vez preguntaron algo de los derechos de las imágenes de Unsplash. Bueno, miren chicos, encontramos esto, ¿sí? No existe por ahí la palabra absoluta y el profesor que todo lo sabe. Nosotros aprendemos día a día y nada, y nos gusta por ahí el ir compartiendo, decir, chicos, esto es la manera de que nosotros lo hacemos porque nos pasó esto y esto y quizás a ustedes les sirve. Entonces, a través de nuestros años de experiencia y de nuestros muchos años estudiando, que ya son más de 10 años que estudiamos y nos costó tiempo, dolores de cabeza, llantos miles. Entonces, de esta manera le hacemos el camino un poquito más llano para que a ustedes les sea más fácil.
Así que nada, Muchas gracias. si generan cosas ustedes, si les sirvió nuestro curso, por favor etiquétennos, queremos ver cómo están diseñando, qué están haciendo. Mil gracias. Muchas gracias y felices fiestas. Nada, gracias por todo.